Un saludo para todos los organizadores del Encuentro Internacional del Cálculo, Ciencias y Matemáticas. Les presento esta ponencia acerca de la experiencia didáctica para introducir la función cuadrática. Este proyecto fue desarrollado como una tesis de maestría por quienes hablan, candidato a magíster en educación matemática, con la asesoría de la doctora en educación Mawensi Vergel Ortega y el doctor en especialidad de educación matemática educativa Freddy Villamizar Araque. Entonces, le comparto la pantalla para mostrar la propuesta. Perdón. Bueno, entonces aquí tenemos el título de la experiencia didáctica para introducir, para la introducción de la función cuadrática en el nivel secundario. Las primeras nociones de la función cuadrática fue dada por Galileo, quien descubrió que las distancias que recorre una bola al rodar por un plano inclinado es directamente proporcional al cuadrado del tiempo que tarda en rodar. Bueno, pero la genialidad de Galileo consistió en establecer un método experimental en que vinculara la física y la matemática como una herramienta de razonamiento para entender la naturaleza, utilizando la movilización del fenómeno de variación, particularmente el de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, teniendo en cuenta esto, planteamos la problemática de la siguiente manera. La función cuadrática como un objeto matemático hace parte del currículo colombiano y siendo un tópico que ha causado dificultades en los estudiantes. Más allá de la parte operativa, nos referimos a la presión del concepto. Por otro lado, la complejidad para interconectar los distintos tipos de representaciones, comprender el significado de los coeficientes a partir de la representación algebraica y distinguir entre una función lineal y una función cuadrática a partir de una representación geométrica. También los procesos de la formalización de la matemática deben ser en lo posible contextualizados como una tarea del profesor para dar un sentido aplicativo al concepto matemático y promover un aprendizaje significativo. Entonces, teniendo en cuenta la anterior problemática, nos preguntamos, nos hicimos la siguiente pregunta de investigación, que fue cómo diseñar una estrategia didáctica que promoviera una mejor comprensión de la función cuadrática. Y para dar solución, seguimos la siguiente metodología. En primer lugar, un análisis del programa escolar de matemáticas y física. En segundo lugar, el análisis de artefactos digitales, software y aplicaciones que movieran el aprendizaje. Tercero, diseño de cuestionarios para explorar las ideas previas de conceptos de la física relacionados con la función cuadrática, la caída libre. Y cuarto, diseño de actividades didácticas guiados bajo el modelo metodológico CUBIMA. Quinto, diseño de un instrumento test posterior a las actividades. Y sexto, aplicación de los instrumentos
de medición y actividades didácticas. Las aplicaciones de los instrumentos de medición y actividades didácticas se desarrollaron con estudiantes de secundaria entre 14 y 15 años. Para la recolección de la información se utilizaron bitácoras, videograbaciones, fotos y guías impresas. Y su análisis se realizó mediante un enfoque mixto al describir los resultados de las acciones de los ejecutadas por los estudiantes en las actividades. Entonces, la propuesta de investigación tuvo muy en cuenta las ideas previas de los estudiantes acerca de la caída libre de los objetos para poder diseñar las actividades didácticas y observar el cambio conceptual. Estas actividades didácticas tienen elementos de la didáctica de las ciencias, especialmente de la física, y elementos en la didáctica de las matemáticas. Todo esto mediadas con el uso de las tecnologías digitales. Entonces, los resultados del pretest en las días previas, algunos resultados fueron los siguientes. Se evidenció que el 95% de los estudiantes presentó dificultades al establecer cuál es la gráfica de posición en función del tiempo para un movimiento de caída libre. También el 87%, el 89.7% de los estudiantes consideraban que la aceleración disminuye al lanzar hacia arriba un esfero por un plano inclinado o aumentaba cuando desciende por el plano. Esto también es una idea previa muy arraigada, de acuerdo a varios investigadores. Y también otro resultado del test es que el 84.6% presentó dificultades correspondientes al significado de los parámetros de la función cuadrática. Entonces, con estos resultados se diseñó las actividades didácticas guiadas por el modelo Kubima, que tiene 4 marcos. El primer marco es el marco de la realidad en la física. Aquí se parte de una situación, problema del mundo real, el fenómeno físico de caída libre, lanzamiento vertical de la pelota. El segundo marco, que es el marco de la movilización del dispositivo, los estudiantes capturan los datos con las herramientas digitales, usando herramientas digitales, en el caso de nosotros, en Tracker, aquí podemos mirar una grabación de cómo se llevó el Tracker, cómo le arrojan los resultados de los tiempos en cada instante, las posiciones y también algunas representaciones que se irán analizando en otros marcos. En el tercer marco, el marco de análisis conceptual en la física, se estudian los conceptos relacionados con la caída libre. Aquí el estudiante analiza la aceleración, la velocidad, qué tipo de movimiento es de caída libre, el que se analiza, que se prueba que el movimiento de caída libre es un movimiento en el cual la aceleración es constante, las interpretaciones gráficas y de una manera inductiva en la física. El cuarto marco se hace también una interpretación inductiva en el marco de análisis conceptual de la matemática.
En este marco, en este marco eh, el estudiante obtiene, construye un modelo matemático del fenómeno natural en las diferentes representaciones, en los diferentes registros, registro gráfico, algebraico, aritmético, y, crea la conexión en cada uno de los registros y los parámetros. Miremos un video de cómo una parte de cómo hace esta parte en este marco. Aquí en el tracker toma los datos, selecciona normalmente la posición tiempo, lo lleva a GeoGebra, en la hoja de cálculo, selecciona aquí los valores y crea una lista de puntos. Y esta lista de puntos, después utilizando las herramientas de GeoGebra y los deslizadores, eh, hace un ajuste en el cual el estudiante interactúa con los deslizadores para mirar los parámetros y la ecuación que mejor se ajuste. Aquí le toma un tiempo al estudiante hasta que va interactuando y guiado por el profesor, que luego hace toda esa interpretación y el análisis de, de los diferentes registros. Y al final hace una reinterpretación, ya teniendo en cuenta el análisis matemático, hace una reinterpretación deductiva ya en la física y en el fenómeno de la realidad, pero de una manera más científica, utilizando ya los elementos matemáticos. Eh, Esto es unos resultados también de, de la movilización del fenómeno del lanzamiento vertical. Estos son los datos experimentales en que el estudiante construye este modelo matemático y una recta tangente a la curva, a la parábola, en el punto inicial donde corta con el eje Y, donde el programa arroja la representación gráfica y algebraica. El estudiante compara, como vemos acá, la pendiente de la recta con los datos de la parada, son los datos experimentales, y encuentra que estos valores son iguales, y a través de un análisis dimensional, eh, descubre que esta es la velocidad, que esta es la velocidad inicial con que se ha lanzado el objeto. Entonces, después generaliza ya con teniendo en cuenta el programa, las bondades del programa GeoGebra, y él va deslizando la recta y va mirando cómo va variando la pendiente, que es la velocidad, donde hace también una tabla de datos y analiza ya la variación de la velocidad, donde la velocidad es cero, la altura máxima, es decir, los puntos máximos de la parábola, ¿sí? El vértice de la parábola, aquí que la velocidad con que se lanza es igual en magnitud, igual a la magnitud que cuando regresa al mismo punto, de sentido contrario, pero en igual magnitud. Entonces, todo ese análisis, y junto con esta tabla también construye la gráfica de velocidad-tiempo, en que eh, encuentra que tiene única pendiente, es decir, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. También hay esta misma interpretación ya en la parte física. Mira que si es una línea como la pendiente, es una línea recta, si fuera una línea recta, la velocidad es constante. El dato experimental 5.6 seguiría esta trayectoria rectilínea, pero el efecto de la gravedad hace que se curve
Ese es el efecto que hace aquí la orientación del profesor importante y ve cómo en GeoGebra cómo se ve, cómo se curva la recta debido a la gravedad terrestre y se transforma en una función ya cuadrática. Entonces, este fue uno de los resultados de la actividad didáctica. Eh, por otro lado, eh, perdón, este otro resultado del post-test, ya, el post-test nos arrojó el siguiente resultado. El 64.8 de los estudiantes seleccionaron la opción correcta, encontrando la conexión entre los parámetros A y B y el desplazamiento del vértice con respecto al eje vertical. Y el 91.8 los estudiantes identificaron la concavidad eh, de la función cuadrática a partir de la representación gráfica y viceversa. Y el 75.7 de los estudiantes seleccionaron correctamente la gráfica de posición en función del tiempo asociada a la representación de la gráfica del fenómeno de caída libre. Que esto era una idea previa muy arraigada. Y como vemos aquí, se manifiesta un cambio conceptual del estudiante. Otra idea muy arraigada también, eh, 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 informado también y dicho por varios investigadores, esta idea del que el 73% de los estudiantes interpretaron la aceleración como una constante cuando el objeto en caída libre asciende o desciende. Entonces, esto es un resultado muy importante porque esta es una idea previa muy arraigada y se ve en el pretest que hubo bastante porcentaje, pues estamos contentos con ese resultado. Y ya finalmente podemos dar una conclusión como la siguiente, que la movilización matemática como un proceso que integra la matemática con la física u otras áreas del conocimiento promueve el aprendizaje significativo, en el sentido que los objetos matemáticos como la función cuadrática son utilizados para representar, interpretar y dar solución a una situación en contexto, como se observó en el fenómeno de caída libre. En este sentido, el modelo Kuhlmann sirve como un modelo metodológico para que el profesor guiara el proceso de la movilización y a través del uso de la tecnología digital obtener las representaciones de la función cuadrática en el cual se manifiesta el concepto. Entonces, esto, yo creo que damos con esto, damos una respuesta a la pregunta de investigación planteada que nos satisface. Por último, estas son las referencias usadas y darles las gracias por la atención, muy amables.